Pues muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, según donde te encuentres. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en estos Totem Live. Hoy tenemos el inmenso placer, la infinita alegría de tener un invitado súper especial como Darío Hellman, un hombre multidisciplinario, un hombre del mundo, un hombre de la sabiduría, una persona que siempre que habla nos deja algo sobre lo que reflexionar, pensar, sentir y posteriormente hacer. Así que lo primero que voy a hacer antes de seguir hablando de Darío es darte las muy buenas tardes y la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Andy. Gracias por invitarme. La verdad es un honor estar con vos, que sos un gran conversador y es una de las cosas, de las mejores cosas que podemos hacer en estos días, ¿no? Conversar. Eh, y en este día tan especial, ¿no? El domingo de Pascua, que también en la tradición judía no se encuentra exactamente en el medio de la fiesta de Pesaj, que dura 7 días, que es la misma fiesta, hasta en castellano, Pascua, Pesaj. Pascua es, la Pascua es Pesaj en griego, la Pasja, eh, y estamos celebrando, yo creo, algo muy similar, ¿no? Con distintas historias y distintos símbolos, pero que tratan de conectarnos con algo esencial, que es la libertad, que es un tema candente en la historia de la humanidad. Yo creo que el amor y la libertad son seguramente los dos grandes temas de todas las culturas, de todos los pueblos, y la libertad en estos días más que nunca, ¿no? Porque estamos formalmente restringidos. Absolutamente, absolutamente. Una de las cosas que nunca deja de sorprenderme de vos es que nunca dejás de estudiar, nunca decís, bueno, ya está, ya estudié todo lo que tenía que estudiar, ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Desde que te conozco hace no sé cuántos años, siempre te veo buscando, indagando, preguntando, descubriendo, explorando. ¿Tiene eso algo que ver con tu propia libertad, ya sea espiritual, mental? Mm. Eh, yo tengo la impresión de que no, el alma, el corazón humano, que son símbolos, ¿no? Lo que sea que nos moviliza, que es invisible, eh, tiene una sed de siempre ir más allá, de romper las fronteras. Y si hay fronteras, por lo menos fronteras percibidas, significa de que no hay libertad, ¿no? Entonces, como que el alma humana naturalmente siempre está en una cierta condición de libertad no completa. Y cada uno camina ese camino de distinta manera. Como vos decís, yo lo he caminado estudiando, también creo experimentando, no solo estudiando, porque no solo un tema intelectual, eh, pero se puede caminar de muchas maneras, ¿no? Hay gente que puede estar toda la vida, no sé, al final un ejercicio de meditación que supone que te va más profundo, es fijar la atención en una sola cosa. Tampoco meditar o ir más profundo significa caminar muchos caminos, sino básicamente saber qué camino caminar y cuál te está llevando profundo. Y tener la Excelente. conciencia de que estás caminando, ¿no? Ese es el... Que no es poco, ¿no? De avanzar, avanzar y avanzar. Eh, he Sí. intentado Si me buscar permitís una una cosa, palabra para... Andy, perdón, si me permitís una cosa también de esto que me preguntabas, del avanzar, me tomo la palabra esa Sí, que dijiste de avanzar, que hay otro tema filosófico, una discusión eterna, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos más científicos, de qué nos diferencia a los hombres de los animales. Porque somos también un animal, evidentemente, tenemos las mismas funciones que los animales, y no me voy a meter en profundidad ahora en dónde está ese debate, pero hay una cosa que creo que es innegable, que es que la cultura humana parece mostrar un dinamismo que no muestra ninguna cultura animal. Los animales también tienen cultura, hacen cosas, los chimpancés hacen herramientas, las ballenas tienen lenguajes, pero no parece tener el dinamismo. El hombre parece estar todo el tiempo armando y rearmando el castillo de arena y armando con otro material, y, y eso parece tener un espíritu de siempre seguir avanzando, de correr una frontera. Eh, Creo que es un tema universal, más allá de cómo le pasa a cada uno, es cómo como colectivo trabajamos y procesamos y hemos llegado hasta aquí, ¿no? En este mundo tan complejo y tan confuso, ¿no? Que creo que
esta pausa nos está tratando de ayudar a ordenarlo, ¿no? A pensar que... Perdón, Indudablemente. Andy, no sé, No, seguramente... no, no, no importa. Esta es una conversación que lo que tiene de bueno es esto, nos interrumpimos, reflexionamos, redireccionamos las preguntas. Eh, sobre lo que, empezaste hablando así tú, directo, sin anestesia, sobre la libertad, ¿no? Muchos autores a lo largo de los años nos dicen que el hombre en realidad dice que quiere ser libre, pero en el fondo le gusta que le digan lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo ordenar sus armarios, cómo pensar. ¿De verdad estamos preparados como civilización para abrazar la libertad en su sentido más amplio y profundo? Una fácil, te dice. Una fácil. Yo, digamos, nadie tiene la respuesta de si estamos preparados o no estamos preparados. Lo que mi humilde impresión, como te comenté, es que hay algo en la naturaleza humana que siempre nos empuja a ir más allá de los límites, a trascender los límites. En la fiesta, en la celebración, en la simbología cristiana, que es hoy resucita a Jesús, es trascender el último límite conocido en el mundo material, que es la muerte, ¿no? Pero antes de la muerte, hasta llegar a ese punto, todo el tiempo estamos teniendo límites que intentamos trascender. Entonces, más allá de lo que nuestra conciencia temporal establezca, como decir, esta es la civilización, estamos preparados, no estamos preparados, hay algo, una especie de lógica que busca avanzar. Lo dijiste vos, avanzar, busca trascender. Después, digamos, la lógica, digamos, lo que se asocia con el hemisferio izquierdo del cerebro, que es la dimensión que organiza, ¿no? Es como nosotros tenemos este impulso, esta inspiración de avanzar, pero después en este mundo tenemos que organizarlo porque el día tiene 24 horas, porque necesitamos comer, porque hay toda una serie de cosas que este mundo necesita aterrizar, ese dualismo tratado desde Platón a Descartes, hay un eterno, y está en las tradiciones espirituales, en todas. De alguna manera, como te digo, hay una parte que es la que vos decís, que es cómo como civilización nos organizamos para ser libres, y otra es otra lógica de la cual pescamos un poquito, que tiene su propia pulsión. Y yo creo que lo que todas las tradiciones espirituales siempre remarcaron es el tema de la humildad. Bueno, en Jesús, hoy es la fiesta de Jesús, es el paradigma de la humildad, pero están todas las tradiciones. En la Pascua judía, Moisés, que es el líder, la mujer de Moisés era conocida por ser la mujer más humilde, siendo la mujer un símbolo de eso, de la parte que te trae a tierra, que te ayuda a organizar. Entender siempre que todas las estructuras que armamos son tal vez un pálido reflejo, una pálida comprensión de ese, digamos, ese impulso, ese espíritu. A veces la semántica es complicada porque a algunos les causa cierto estreñimiento, pero ese impulso yo lo llamaré, esa pulsión de seguir avanzando más allá de, o sea, todas las estructuras están destinadas a romperse, y vuelvo a lo que decía antes, ¿no? La cultura humana es muy dinámica, no hay ninguna institución, nada que dura para siempre. Lo que parece que dura para siempre, bueno, creo que lo dije, la única constante es el cambio. El budismo lo llama la impermanencia. Es aceptar que está esa fuerza, que va siempre a desafiar las estructuras. Genial. Cuando te presenté, te dije que eras un hombre multidisciplinario. Cuando quise intentar definir tu parte profesional, empecé a sumar economía con comunicación, con psicología, con religión y tantas otras etcéteras, que en un mundo que busca siempre etiquetar y acotar, vos estás expandiendo a partir de ese conocimiento. ¿Quién es el Darío profesional? ¿Es etiquetable, es definible o justamente busca lo contrario? No, yo creo que en este mundo ayudar a la gente a organizarse es importante. Digamos, por más que todos tenemos una dimensión libre que en el fondo se ríe de todas las estructuras y máscaras que le pongamos,
eso no significa que algún nivel de organización, todos, hasta los artistas más caóticos, necesitan... yo me acuerdo de una nota, nosotros que somos argentinos, en Argentina hay un artista que se llama Charly García, que es conocido por ser muy caótico, y me acuerdo que los artistas que hablaban de él decían siempre dentro de ese caos hay una línea rectora, simplemente porque la manera en que funciona este mundo material tiene una organización inherente, nos guste o no nos guste. Como digo, el día tiene 24 horas, necesitamos dormir una porción de sol, necesitamos comer, con lo cual en algún punto necesitamos organizar. Y esto es un trabajo que todos tenemos que hacer. La clave es cómo lograr que esa organización no mate a esa dimensión que busca trascender esa organización, digamos, como decía, que sea un humilde reflejo de eso, probablemente más en servicio del otro, ¿no? Porque el que necesita más organizarse nos organizamos para convivir, ¿no? Es eso, o sea, las etiquetas yo creo no tienen nada de malo siempre y cuando tengan un reflejo humilde frente a lo que nos moviliza, que entendemos que siempre está destinado al cambio, y ayuden a la otra persona. No sé si esto te está ayudando. Si no te está ayudando, me ayuda. Tengo que repensar mi organización. No, me ayuda 1000 por 1000 y sobre quizás refraseando, atravesar el caos de la manera más ordenada posible. Una de las cosas que hablamos fuera de micrófono es cuáles van a ser los nuevos comportamientos que van a emerger post pandemia, ¿no? Estamos en este mundo ahora medio de incertidumbre, para algunos de caos también, de descontrol, de no sabemos hacia dónde ir o con quién ir. ¿Cómo crees que va a impactar todo esto en los comportamientos de las personas, por lo menos en nuestra parte en esta sociedad occidental? Como siempre es difícil saber, ¿no? Porque si no te estaría diciendo qué títulos comprar, pero sí te puedo compartir algunas reflexiones de cosas cosas para reflexionar para todos, ¿no? Primero que cuando, digamos, yo soy economista, como dijiste, un hombre multidisciplinar, soy economista, fue mi primera carrera y sigue siendo una carrera que me ayuda a pensar y organizar el mundo. Y en general, cuando la gente piensa en economía, piensa en bancos centrales, cuánto ajustan la tasa, el ministro de Economía, qué dice, qué no dice, el dólar. Pero eso, digamos, es como una especie de superficie, es la punta del iceberg, que en realidad por debajo de eso lo que hay es gente haciendo cosas. Cuando la gente cambia las cosas que está haciendo, digamos, uno puede mover la tasa. Por supuesto que la experiencia nos muestra que ciertas palancas que los políticos pueden mover, por ejemplo, bajar la tasa o inyectar dinero en la economía, puede movilizar a la gente en ciertas direcciones. Pero, como todo, cuando tomamos conciencia, puede ser que esas medidas nos dejan de afectar. Por ejemplo, hay una cosa que pasa en este contexto, que es que obviamente estamos haciendo mucho menos transacciones que las que hacíamos cuando las puertas estaban abiertas y podíamos ir a cualquier lado. Por ejemplo, la cantidad de ropa que compramos seguramente bajó, obviamente bajó todo el dinero que gastamos en socialización fuera, restaurantes, tal vez gastamos un poquito más en comida, pero también como estamos teniendo más conciencia de lo que comemos porque todos los días lo cocinamos y lo preparamos, tal vez alguna gente está empezando a probar comer diferente. Justamente en Pesaj y también en la Pascua son fiestas en las cuales se propone cambiar la dieta, ¿no? En la Pascua previa a la Cuaresma no comer carne, en Pesaj no comer nada leudado. Yo creo que los cambios siempre, como en las personas, los cambios no son de repente, son siempre más sutiles, pero a veces ciertos shocks terminan de consolidar cambios que estaban en marcha. Y yo creo que hay un porcentaje importante de la población que tal vez ya estaba como con el tema del cambio climático, con una noción de que se puede vivir consumiendo bastante menos, lo cual significa que esas personas van a empezar a comportarse de manera diferente y eso va a terminar reestructurando ciertos aspectos de la economía. Y esas personas no son menores porque son, en general, la gente que está como en esas ondas,
es gente que tiene poder adquisitivo. Obviamente una enorme parte del mundo todavía está preocupada por comer cada día y ese es el ritmo al que va a volver y probablemente en el que sigue estando hoy, ¿no? En las zonas más pobres, muchas de las restricciones que tomamos en el mundo rico, la gente tiene que comer, esa es la prioridad número uno. Con lo cual, yo creo que si uno quiere pensar en la economía, lo puede pensar de muchos lados, pero sobre todo lo puede pensar, bueno, digo, no sobre todo, una parte interesante es cómo estos cambios de hábito pueden terminar de consolidar o enraizar una nueva manera de vivir. Una manera, por ejemplo, en términos de real estate, entender que podés vivir remoto. Vos, por ejemplo, Andy, trabajás conectado con el mundo, pero vivís en un lugar en el medio de los árboles, súper pacífico. Tal vez eso sirve para descomprimir los precios de real estate, que en las ciudades siempre son altísimos, pensar de manera innovadora en nuevas formas de vivir, y no lo digo desde el punto de vista hippie, ¿no? De vamos a una comuna en el bosque, sino que de verdad se puede trabajar remotamente, vivir más tranquilamente, comprar menos, todo eso tiene un impacto, menos polución. Por ejemplo, una que se me viene directamente a la mente es la industria de la moda, ¿no? Que la industria de la moda genera muchísima polución y este tipo de vida, digamos, baja muchísimo la compra de ropa porque básicamente no hay a quién mostrársela. La ropa tiene mucho que ver con la máscara que mostramos y si bien seguimos llevando cierta máscara, tenemos menos oportunidades de mostrarlo. Entonces, yo creo que esas son industrias que van a estar afectadas. Genial, genial. Sí, sí, estoy de acuerdo. El martes, de hecho, tenemos una conversación con Javier Plazas y vamos a hablar de moda y lujo y del impacto que vos mencionabas más en detalle. Nos quedan un poquitito más de 2 minutos. Me habías mencionado algo relacionado con el mindfulness en la cuarentena y la cuarentena y el mindfulness. Me gustaría regalarte estos últimos 2 minutos, en realidad, para que nos mandes un mensaje final que puede estar o no asociado con el mindfulness, pero siendo una persona a la que admiro tanto, a la que aprecio cada palabra que dice, porque la dice con sentimiento, ¿qué nos puedes decir a todos los que te estamos viendo para quizás más que esta nueva economía, que también esta nueva sociedad que está en ciernes? Mindfulness es una palabra, para mí es muy familiar, pero tal vez hay gente que nos está escuchando que la escuchó así vagamente y no sabe, no termina de saber lo que es lo que se llama un buzzword, ¿no? Una palabra que está ahí muy usada, pero en realidad mucha gente no sabe exactamente qué significa. Pero bueno, la propia palabra está clave. Mindfulness es poner la atención en algo que no estabas poniendo atención. En general se relaciona con el momento presente porque nuestra mente tiende a irse a los planes de futuro, a estar procesando cosas del pasado y no a estar en el presente, pero más allá de eso, por ejemplo, cuando vas en Londres, en el subte, hay una voz que dice, mind the gap. ¿Qué quiere decir mind the gap? Te está diciendo, mira algo que no estabas mirando. Y no solo algo que no estabas mirando, sino algo que es fundamental. Por eso los ejercicios de mindfulness suelen estar enfocados en la respiración, que es algo inconsciente que hacemos todo el tiempo, pero cuando lo hacemos consciente nos damos cuenta que hay cosas importantes sucediendo, la respiración es lo más importante, si no respiramos no seguimos, que no estamos registrando. Y puede ser muy liberador, porque eso significa, todos tenemos problemas a los cuales todavía no le encontramos solución. Cuando uno de repente registra algo importante que no estaba registrando, se da cuenta que la solución a los problemas puede estar en un lugar distinto al que estabas registrando. Y eso es como la magia del mindfulness, por eso calma, ¿no? Es una técnica de manejar, gestionar el estrés, porque te ayuda a ver que podés ir más allá de esa sopa en la que estás nadando. Y el ejercicio de mindfulness siempre es un ejercicio de enfocar, ¿no? Enfocar en la respiración, enfocar en algo. Y yo creo que todas estas restricciones que tenemos nos están llevando a enfocar un poco más forzosamente, ¿no? Pero al final vemos, de repente notamos un comportamiento, no sé, de nuestra mujer, nuestro hijo, o algo que nos estaba mostrando algo antes, y eso seguro nos va a abrir nuevos espacios de inspiración, que es lo que necesitamos para cuando se abran las puertas, inspiración para hacer las cosas un poco mejor. Genial, Darío. Te agradezco infinito
tu compañía, esta conversación, tu sabiduría. Espero que mucha gente te escuche, se conecte con vos y aprenda tanto como aprendo y me inspiro cada vez que te escucho. Te mando un grandísimo abrazo, que estés muy bien, gracias por tu tiempo, a vos y a la que estemos presentes. No, digo a vos y a la tierra, abrazo así, abrazo a todos los que están. Un gran abrazo. Gracias por todo. Hasta la próxima. Chao, buenas Pascuas.